Muy bienvenidos un domingo más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un domingo más nos estamos reuniendo en directo para poder ser enseñados e instruidos en la maravillosa palabra de nuestro buen Dios. Así que desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo para todos, queremos agradecerles que estén ahí, que estén unidos y como siempre, en primer lugar, mandarles un abrazo, agradecerles y en segundo lugar, que si quieren, que puedan compartir el vídeo con la enseñanza de hoy para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Así que esas son las dos cosas que siempre solemos hacer. En primer lugar, dar la bienvenida a todos y agradecer todo el tiempo que ustedes dedican para aprender y en segundo lugar, que puedan compartir el vídeo y la enseñanza de hoy para que otras personas puedan ser beneficiadas. Yo también las comparto en las páginas correspondientes. Y hoy vamos a seguir con la enseñanza Identificados con Cristo. Así que vamos a seguir aprendiendo acerca de la importancia de renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Jesucristo. Recuerden, Biblia, libreta y bolígrafo para estudiar. Sé que muchos de ustedes ya han cogido la costumbre y me lo van diciendo. Aquí está la Biblia, la libreta, el bolígrafo. Perfecto, porque así vamos todos aprendiendo y vamos todos creciendo en conocimiento. Vamos a orar un momento y vamos a la enseñanza de hoy. Padre, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar unidos como iglesia y de poder seguir aprendiendo y creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oro una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Papá, te pido que tú nos enseñes en esta tarde. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Nosotros tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu palabra, a tu voz, porque queremos seguir siendo enseñados por ti. Oro para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, que en esta tarde podamos seguir entendiendo y conociendo mejor a Jesucristo y su obra completa hecha a nuestro favor. Gracias, papá, por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te agradezco que tu palabra es sembrada en buena tierra y que tu palabra cumple el propósito para el cual es enviada. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias, Padre, por todo lo que podemos experimentar aún en medio de estos tiempos difíciles. Gracias por ser tan bueno. Padre, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te doy gracias porque en tu favor inmerecido me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Sé exaltado, sé glorificado siempre. Papá, tú eres digno de recibir toda la gloria. Qué bueno es adorarte, qué bueno es exaltarte y alabarte. Qué bueno es poder disfrutar de este tiempo. Qué bueno es saber que tú nos hablas y que tú nos enseñas provechosamente siempre. Gracias, papá. Oramos por cada persona que está conectada, cada persona que recibe esta enseñanza, creyendo que sus ojos van a ser abiertos una vez más, creyendo que los velos van a caer y que fortalezas mentales también van a caer en el nombre de Jesús y que Jesucristo va a ser cada vez más y más revelado a cada uno de ellos. Gracias, Padre, por las vidas de cada uno de los que están conectados y que reciben esta enseñanza. Gracias porque ellos caminan en absoluta bendición, caminan en salud divina, todo malestar, síntoma, desaparece de sus cuerpos. Y gracias, papá, porque todo ha sido suplido en cada casa y en cada hogar. Padre, gracias por el privilegio de poder predicar a Jesucristo cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Gracias, papá. ¿Por qué, si puede, por qué no levanta sus manos por un momento y le da gracias a Dios? Dele gracias por un momento a Dios. Seamos agradecidos a Dios por su bondad. Seamos agradecidos a Dios por el amor incondicional y por todo lo que Él ya nos ha dado por medio de su gracia maravillosa. Gracias, papá. Sé exaltado. Gracias. Aleluya, aleluya. Él es tan bueno. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. Papá, gracias,
Gracias porque hoy en muchos lugares celebramos el día de Pentecostés y gracias, papá, por ese regalo maravilloso de saber que somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. Qué bueno eres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien. Una vez más, bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. Y bienvenidos a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Les pido que si quieren, por favor, puedan compartir el vídeo para que otros se conecten y se beneficien. Pasamos a la enseñanza de hoy. Supongo que ya están todos preparados y vamos a estar aproximadamente una horita con la enseñanza de hoy y obviamente seguimos, como decía, con identificados con Cristo y la importancia de entender esa identificación. Hay algo que nosotros cada vez hemos ido aprendiendo más y más por la gracia de Dios. Perdón, que esto le da un golpe a esto. Que a veces tenemos el chiringuito, aquí le llamamos chiringuito montado de una manera. Un día. Como decía, cuando hablamos de identificación, una vez escuchábamos una frase que es importante que tengamos claro, y es que vivir para Dios es imposible, vivir para Cristo es imposible. Lo que necesitamos entender y comprender es que es la vida de Cristo la que está habitando en cada uno de nosotros. Hay muchas veces que se habla de la importancia de tenemos que vivir para Dios y sacrificarnos para Dios y entregar nuestras vidas a Dios cada vez más, pero lo que realmente necesitamos hacer es ser conscientes de la vida de Cristo en nosotros, ser conscientes de esa vida que ya habita en nosotros, en cada uno de nosotros por la gracia de Dios. Y como decía, entender identificados con Cristo tiene que ver con, obviamente, entender lo que Dios ya ha hecho por nosotros y entender que la vida de Cristo está en nosotros. Pero antes de entrar en todo eso, sí quería decir, como hemos orado, que hoy, en base a la costumbre de la época en la que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y luego vemos en Hechos capítulo 2 la fiesta de Pentecostés. Hoy se celebra Pentecostés en muchos lugares y esa es una de las claves de entender el nuevo pacto. Entender el nuevo pacto es entender, como hemos repetido muchas veces, al Dios interno. Uno de los grandes privilegios de este nuevo pacto es saber que Dios habita en cada uno de nosotros. Ahora ya no se tiene por qué repetir lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. A mí a veces personas hablan, ¿no?, de la importancia de, bueno, tenemos que ser como la iglesia primitiva o qué bueno que necesitamos un nuevo Pentecostés, pero en realidad no necesitamos un nuevo Pentecostés porque eso ocurrió con un propósito específico, porque piensen que el Espíritu Santo no habitaba en ninguna persona hasta que sucedió ese momento, que coincidió obviamente con la fiesta de Pentecostés, pero la clave de todo eso es que el Espíritu Santo vino y llenó a todos los que estaban en el aposento alto y a partir de ahí todo el que está en Cristo tiene el maravilloso regalo de ser templo del Espíritu Santo. Si hay algo, sabemos que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero si hay algo que diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y que por eso a veces no es entendible que haya personas que todavía quieran tener un pie en uno y un pie en otro. Si hay algo que diferencia el antiguo del nuevo es la realidad del Espíritu Santo habitando en nosotros. Recuerde que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros no vamos al templo, que nosotros no nos reunimos en un templo, que nosotros somos el templo. Por la gracia de Dios podemos tener los locales en los que nos reunamos con el grupo de alabanza, tener el tiempo maravilloso de reunión, gloria a Dios por todo ello, pero el templo somos nosotros. Y ese es el gran privilegio de este nuevo pacto, saber que Dios habita en mí. Como comentábamos en la última clase del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, saber que el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, el Espíritu Santo nos está dirigiendo y nos está enseñando. Escuche, querido, querida,
Hoy la palabra de Dios va a ser predicada sin ninguna duda, gracias a Dios por la tecnología y por el privilegio que tenemos de estar predicando desde este lugar, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo le va a enseñar a usted personalmente. El Espíritu Santo le va a hablar a usted personalmente, porque el Espíritu Santo habita en usted, vive dentro de usted. Yo le invito a que usted cada vez sea más consciente de esta realidad, sepa de forma clara que allí donde usted va, el Espíritu Santo va con usted siempre. Amén. Tenga esa seguridad, tenga esa certeza que donde yo voy, Dios va conmigo. En el momento que yo vaya a mover ciertos papeles, Dios va conmigo. En el momento que yo vaya a buscar un nuevo puesto de trabajo, Dios va conmigo. En el momento que yo vaya a buscar clientes, Dios va conmigo porque Dios habita en mí. Porque ese es uno de los maravillosos regalos de la bondad y de la gracia de Dios. Dios habitando en cada uno de nosotros. Gloria sea a Dios. Y eso es maravilloso. Y entender el día de Pentecostés es entender eso. No deberíamos buscar hoy, que si pasa, pues pasa, pero no deberíamos buscar hoy que el lugar donde estamos reunidos temblara, sino que aquí la clave es entender que Dios habita en mí. Amén. De nada sirve que el lugar donde estamos reunidos tiemble si yo no salgo de ese lugar entendiendo que Dios habita en mí, que Dios vive dentro de mí y que allí donde yo vaya, Dios va conmigo. Gloria a Dios. Y que obviamente hay dones, hay regalos, hay autoridad, hay unción que se nos ha dado porque Dios está habitando en cada uno de nosotros. Amén. Seamos conscientes de esa verdad, por favor. Mañana lunes, cuando usted se levante y vaya a su lugar de trabajo, Dios va con usted. Amén. Dios va con usted. Eso es lo que me tiene que dar la confianza de saber, bueno, si hay armas forjadas contra mí, no van a poder prosperar porque Dios habita en mí. Dios vive en mí. Recuerde lo que decía el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, que aquel que está en el sistema del mundo. Dios habita en usted. Desarrollemos una conciencia de templo del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, sigamos hablando acerca de la importancia de renovar nuestra forma de pensar. Estamos viendo, por así decirlo, una secuencia que tiene que ver con lo que estuvimos viendo, la importancia de lo que oímos y cómo lo que nosotros oímos acaba afectando a lo que nosotros pensamos. De ahí que sea tan importante que nosotros tengamos cuidado con lo que oímos. De ahí que sea tan importante que nosotros debamos inclinar nuestro oído a la realidad del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio sin mezcla, ese Evangelio puro. De hecho, la Biblia nos habla de una palabra, de una leche espiritual no adulterada. Recuerde que tiene que ver con no admitir o no aceptar mezclas, ¿sí? Cuando nosotros abrazamos la realidad de la palabra, abrazamos la realidad, inclinamos nuestro oído al Evangelio, nuestra mente se va a renovar. Recuerde que hay varias cosas que pasan al momento. Una, nuestra mente se renueva. Dos, se desarrollan creencias correctas. En medio de todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Fortalezas caen, velos caen, de forma que podemos ver cosas que antes no veíamos. Y estamos un poquito en todo eso. Así que vamos nuevamente, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, una vez más, capítulo 10. Dios es bueno siempre. Versos del 3 al 5 y posiblemente ya vamos a estar prácticamente acabando con esta serie de identificados con Cristo. De hecho, por la gracia de Dios llevamos con la de hoy 18 semanas, así que creo que hemos podido poner una base correcta de la importancia de entender nuestra identificación con Cristo y de la importancia de entender lo último que hemos hablado, ese ser, ese espíritu, alma y cuerpo, y ahora obviamente enfocados en la realidad del alma que tiene que ver con nuestra forma de pensar.
que acabemos con esta serie significa que comenzaremos otra. No que dejamos de enseñar, no. Lo que significa es que acaba una para empezar otra. ¿Cuál será la nueva serie? Dios ya lo sabe, ¿no? Eso lo estaremos averiguando, desvelando próximamente. Segunda de Corintios capítulo 10, por favor, si usted lo tiene, le pido que pueda leerlo ahí, versos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ya hemos puesto una base de todo esto. Recuerden, obviamente, que cuando hablamos de fortalezas, dice que derribando fortalezas o para la destrucción de fortalezas tiene que ver con pensamientos arraigados por años. ¿De qué son fruto esos pensamientos? Esos pensamientos son fruto de aquello que hemos estado oyendo anteriormente, ¿sí? Todo lo que hemos oído, aquello a lo que le hemos dado nuestra atención, ha formado esas fortalezas en cada uno de nosotros. Seamos honestos, querido, querida, y entendamos esto, por favor, y no lo digo de forma para molestar a nadie, pero todos tenemos fortalezas incorrectas en nuestra mente. Todos necesitamos hacer un trabajo. Por eso decíamos la semana pasada, bueno, la gracia me lo ha dado todo. Y es cierto, la gracia ya me lo ha dado absolutamente todo. Entonces, ¿por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué necesito conectarme? ¿Por qué la importancia de congregarme y escuchar la palabra, estudiar la palabra? Porque aunque la gracia me lo ha dado todo, si yo sigo teniendo fortalezas incorrectas en mi mente, hay cosas que yo no voy a disfrutar nunca. No las voy a disfrutar aquí en la tierra. No estamos hablando de nuestra salvación. Recuerde eso, por favor. No estamos hablando de lo que ya ha sucedido en el Espíritu. En el Espíritu usted está completo. En el Espíritu somos salvos por completo, somos sanos por completo, somos prósperos por completo, hemos sido bendecidos completamente. Y no hablamos de eso, pero hay cosas que no experimentaremos aquí. Hay cosas que no experimentaremos en nuestro caminar en la tierra si nosotros no aprendemos a renovar nuestra forma de pensar. Escuche, renovar la mente no tiene que ver con voy a tratar de convencer a Dios para que haga algo por mí. Renovar la mente es entender que yo necesito ser convencido de lo que ya ha sucedido. Amén. Yo no necesito convencer a Dios para que me sane, pero yo necesito estar convencido que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Amén, así es. Entonces aquí no estamos hablando de hacer algo para que Dios haga algo por nosotros. No estamos hablando de esto es lo que hay que hacer porque si no, no vas a ser bendecido. No, porque entonces volvemos a un sistema de ley. Volvemos a un sistema de obras. Por eso que ustedes ven que nosotros insistimos, y lo decía en la última clase también, escuche, cualquier persona que quiera llevar a cabo cualquier tipo de mandamiento de la ley, cualquier tipo de sistema alimenticio o una dieta levítica, o cualquier persona o congregación que quiera llevar a cabo cualquier tipo de fiesta judía, yo no tengo ningún problema en eso. A veces me escriben diciéndome, no, pero que tú tal, pero que yo no tengo ningún problema con eso. Lo que yo no permito que me digan es que Dios está más en ese asunto que en otra cosa. Claro. Lo que yo no permito que me digan es que si yo celebro la fiesta de los tabernáculos o si yo celebro la Pascua, Dios va a estar más en ese asunto que si no lo hago. No, eso yo no lo permito porque ahora hay algo que nos centra a todos, hay algo que nos une a todos y es Jesucristo y su obra completa. Amén, así es. Entonces, que alguien diga, no, es que a mí me gusta que en mi congregación o en la congregación que yo pastoreo me gusta que celebremos estas fiestas. Perfecto, gloria a Dios. No hay ningún tipo de problema, pero no nos creamos más santos. O no nos creamos que Dios nos va a bendecir más. No le digamos a la congregación, cuando hagamos esta fiesta va a haber un romper de Dios, va a suceder esto. No, es que
yo voy a hacer la dieta levítica porque Dios me ha dicho que Él me va a sanar cuando yo coma lo que comía el pueblo de Israel. No, porque entonces, ¿dónde está Cristo? Claro. ¿Dónde está Cristo? Si la bendición está en celebrar cierta fiesta judía, ¿dónde queda Cristo y su sacrificio? Si la sanidad está en cumplir con cierta dieta levítica, ¿dónde está Cristo y su sacrificio? Si el perdón está sujeto a que yo practique ciertos mandamientos de la ley, de esa ley que es el ministerio de la condenación, que es el ministerio de muerte, que todavía hay algunos a los que estas cosas les molesta y piensan que Kenneth se lo está inventando y resulta que está escrito, que yo no soy antinomianista, que Keila no es antinomianista, que la Iglesia Gracia y Fe no somos antinomianistas, no somos contrarios a la ley, pero sí somos creyentes del nuevo pacto. Que alguien me diga que por cumplir ciertos mandamientos Dios va a bendecirme más, eso es lo que no es correcto, porque ¿dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda la obra completa, el precio tan grande que se pagó por amor a mí? Eso es lo que no debe ser sustituido, a eso es a lo que no se le debe añadir absolutamente nada. Entonces, nosotros necesitamos entender todo eso. Y necesitamos permitir que sea la palabra de Cristo la que venga y renueve nuestra forma de pensar y que pueda derribar ciertas fortalezas que a lo mejor todavía están. Porque debemos ser honestos, a veces todavía puede haber fortalezas. Sí. Y solo la palabra de Cristo va a poder derribarlas. Amén. Pero aquí hay un punto clave. ¿Y es cuál? Permitir que la palabra trabaje en mi forma de pensar. Querido, querida, como siempre decimos, estamos muy agradecidos que usted invierta tiempo en sentarse a escuchar la palabra. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Gloria a Dios por los que están ahora conectados o gloria a Dios por los que a lo mejor lo verán después. Pero hay dos formas de escuchar también. Escuchar porque quiero aprender. Escuchar porque quiero que si la palabra me enseña que hay algo incorrecto, entienda esto, no a modo de condenación, no. Si la palabra viene y golpea una fortaleza tradicional o religiosa, yo quiero escuchar para aprender, para poder derribar esa fortaleza. Claro. O escuchar para imponer mi forma de pensar a aquello que estoy escuchando. Eso significa que yo estoy escuchando, pero digo, no, eso no es correcto, eso no es cierto. Y aunque la palabra venga y me enseñe, yo impongo la fortaleza por encima de la palabra de Cristo. Entonces no se trata solo de escuchar. Repito, gloria a Dios porque podemos escuchar, pero ¿cómo estamos escuchando? Así es. ¿Cómo estamos escuchando? Porque cuando el sembrador salió a sembrar, cuando la semilla se esparció, el sembrador era uno, no eran 4 sembradores. La semilla era la misma. La tierra era la que cambiaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me siento a escuchar? Aquí Pablo me enseña y me revela que hay fortalezas en mi vida que necesitan ser derribadas, que necesitan ser destruidas y solamente la palabra de Cristo tiene la capacidad de derribar esas fortalezas. No hay nada más. Esos argumentos, esas altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso que uno tiene que tomar la decisión, un momento, ¿a qué le voy a dar yo mi oído? ¿A qué le voy a dar mi oído? No, yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos que estudiar gracia, la decisión que tomé fue, yo no voy a darle mi oído a nada más que no sea el mensaje de gracia. Ojo, eso no quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo. Eso quiere decir lo que Kenneth hizo, lo que yo hice. Porque a mí me pareció bien. Yo no voy a escuchar a ningún tipo de... Con todo respeto a todos los predicadores, que quede claro, pero solamente voy a escuchar a aquellos que me estén enseñando el Evangelio de Jesucristo de verdad. Y yo escuchaba a otros predicadores en esa época, año 2010, año 2011. Pero cuando Dios trae ministros y empiezo a ver todo esto, yo tomé la decisión, corto. ¿Por qué? Porque necesitaba llenarme de esto. Necesitaba tener todo bien claro, de forma que cualquier persona que se sentara conmigo a debatir o a discutir en el sentido de intercambiar opiniones, yo tuviera Biblia suficiente para respaldar lo que estábamos creyendo. Y eso supuso no oír mezcla,
No oír nada diferente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oír solamente, inclinar el oído solamente a ciertos predicadores, leer ciertos libros. Fue en esa época que Dios nos movió a poder comprar todos los libros de Andrew Wommack que hubiera disponibles en español y leerlos. Escuchar Pastor Jim Andrews, Ministro Rubén Maraví, escuchar a Pastor Creflo Dollar. Solo gracia. ¿Por qué? Porque había fortalezas que debían ser derribadas, destruidas. Y todos tenemos fortalezas y no debemos avergonzarnos por ello, ni condenarnos. Lo que tenemos que permitir es que la palabra venga y que la palabra golpee esas fortalezas. Por eso la semana pasada hablábamos de nosotros lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tomar autoridad sobre los pensamientos. En segundo lugar, no alimentarlos más. No alimentarlos más. Y en tercer lugar, sustituirlos por la palabra. Escuche, querido, querida, como hemos dicho más veces, este es un proceso, el proceso de renovar nuestra mente con la palabra de Cristo, que vamos a tener que hacerlo cada día y que vamos a tener que hacerlo el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida. Pero yo no voy a poder hacerlo sin la palabra de Cristo, sin la palabra. Necesito conocer, como decíamos la semana pasada, cuáles son los pensamientos de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Cómo Dios piensa de mí? Y empezar a sustituir esos pensamientos. ¿Dios piensa enfermedad? Dios no está pensando enfermedad. No. Tengo que aprender a no alimentar la enfermedad y a sustituir el pensamiento de enfermedad por el pensamiento de Dios. Y eso es un trabajo que tengo que hacer continuamente. Entonces de ahí que viene la importancia de, bueno, ¿a qué le estoy dando mi oído? Porque aquello que yo oigo afecta mi manera de pensar y afecta mi manera de creer. Y escuche bien esto, por favor. Si mi manera de pensar es afectada y mi manera de creer es afectada, mi manera de caminar y de vivir va a ser afectada también. No hay más. Esto es así de sencillo. Queremos cambiar cómo una persona vive o cómo una persona camina. Necesitamos que cambie su forma de pensar. Necesitamos que cambie su sistema de creencias, perdón. Si no, no va a cambiar. Si no, no va a cambiar. Entonces, aquí nos encontramos que dice, tenemos armas que son poderosas para destruir fortalezas, para echar abajo esos pensamientos incorrectos que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Y ya no solo se trata de pensamientos quizá de escasez, que también, pensamientos de enfermedad. No. Se trata también de pensamientos que se levantan para sustituir a Cristo. Pensamientos que se levantan para tratar de añadirle algo a lo que Jesús hizo. Y eso no se puede hacer. La obra de nuestro Señor Jesucristo es completa. La obra de nuestro Señor Jesucristo es perfecta y ahora nuestro trabajo es crecer en el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros para que aprendamos a caminar en todo eso. Gloria a Dios por ello. Entonces, ¿qué debería hacer? Usted y yo deberíamos estar pasando tiempo meditando en la palabra. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Pero entienda esto, por favor. No solamente hablamos de dedicarle tiempo al libro, gloria a Dios, por la Biblia, sino que hablamos de dedicarle tiempo a la palabra, al verbo, a Jesucristo. ¿Qué nos enseña Hebreos? Hebreos nos enseña, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién debemos poner nuestra mirada? En Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Quiere decir que, entonces, Kenneth, ¿yo tengo que hacer un trabajo con la palabra? Sí. Pero si se suponía que la gracia me lo había dado todo. Claro, pero si yo no renuevo mi mente, si yo no renuevo mi mente con lo que
Dios ha hecho por mí, si yo no renuevo mi mente con lo que ya ha sido hecho, yo no voy a poder disfrutarlo eso. Yo no voy a poder experimentarlo. Yo no voy a poder caminar en todo lo que ya me ha sido dado. Entonces yo tengo que aprender a oír correctamente. Y cuando yo oigo correctamente, mi sistema de pensamiento va a empezar a cambiar. Y mi sistema de pensamiento cambia, mi sistema de creencia cambia, mi forma de caminar cambia. Es todo lo contrario a la religión. Por eso le decía, ¿qué es el Pentecostés? ¿Cuál es la realidad de este nuevo pacto? Venga conmigo a Hebreos capítulo 8, por favor. Vamos a ver aquí algo. Hebreos capítulo 8. La realidad del nuevo pacto, el Dios interno. Dios dentro suyo. Dios viviendo en usted. ¿Sí? Dios habitando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La realidad de este nuevo pacto es interna. Y la religión sigue poniendo el énfasis y el enfoque en lo externo. Por eso cometemos un error. Repito, si pensamos que haciendo ciertas cosas externas, Dios va a hacer algo más por nosotros. Porque Dios ya no está mirando lo externo, Dios está mirando lo interno. Entonces, que yo, repito, que yo quiera celebrar ciertas fiestas, no hay ningún problema en eso, pero Dios no está en eso. Dios hoy está en Jesucristo y en su obra completa. Y si Dios quiere que entendamos algo hoy, es la realidad de la vida interna. La realidad del Dios interno y de cómo lo interno tiene la capacidad de cambiar lo externo. Cómo lo interno tiene la capacidad de transformar lo externo, de influenciar en lo externo. Pero primero empieza adentro. Así es. Primero empieza en el interior de la persona. Amén. Primero empieza en su sistema de pensamientos y en su sistema de creencias. Hebreos capítulo 8 nos habla del nuevo pacto y de este mediador del nuevo pacto llamado Jesucristo, quien es nuestro Señor. Y dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y como siempre decimos, cuando nosotros venimos y leemos y vemos que la Biblia nos dice aquí que hay un mejor pacto y que Jesucristo es mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas. De hecho, el capítulo 7, verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué es mejor? Y deberíamos preguntarnos cuáles son las mejores promesas. Escuche, no se trata solo de decir, estamos en un mejor pacto, gloria a Dios por ello, pero ¿por qué es mejor? No, es que ahora tenemos mejores promesas, pero ¿por qué son mejores? ¿Cuál es la diferencia? Deberíamos saberlo. Y deberíamos saber que la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Y que si seguimos leyendo, vamos a ir descubriendo por qué es un mejor pacto. O vamos a ir descubriendo de qué mejores promesas se está hablando que fueron cumplidas en Cristo. Por ejemplo, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En la última clase enseñamos que el defecto del primer pacto era el ser humano, el pueblo de Israel que no podía cumplir con el pacto, ¿sí? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Recuerde que así es como funcionaba el pacto antiguo. Mientras ustedes cumplan con la ley, yo voy a estar a favor de ustedes. Si ustedes se desentienden de la ley, yo me desentiendo de ustedes. Y ahí quedan obviamente expuestos a la maldición, porque yo dejo de protegerles, porque ustedes deciden salirse de este pacto. Por lo cual, verso 10,
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Fíjese, ¿dónde pondrá sus leyes? En la mente de ellos. ¿Dónde estaba la ley en el antiguo pacto? 2 tablas de piedra. Por eso, 2 de Corintios, ¿de qué me habla? Ministerio de condenación. Alguna vez alguien me dijo, no, pero ahí no está hablando de la ley. Pero oiga, pero lea el contexto. Si está hablando de las tablas de piedra. Y está hablando que esas tablas de piedra eran el ministerio de condenación y eran el ministerio de muerte. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de la ley. Cualquiera que hoy quiera seguir viviendo bajo la ley mosaica está decidiendo vivir bajo un ministerio de muerte y ministerio de condenación. No hay más. Porque eso era la ley. No había otra cosa. Porque la ley siempre condenaba lo mejor de la persona. La ley siempre tenía la capacidad de condenar lo mejor que la persona pudiera hacer. Y la maravillosa gracia de Dios justifica lo peor de la persona. Pero esa era la ley. Entonces, ahora dice que de repente pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y este es el punto que quiero que entendamos. ¿Por qué hablamos de renovar la mente? ¿Por qué, Kenneth, no pones énfasis en dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello, dejen de hacer lo otro, no hagan esto, hagan lo otro? ¿Por qué? Porque ahora es interno el asunto. Porque ahora Dios trabaja desde el interior de la persona. Porque el antiguo pacto Dios siempre permaneció fuera de la persona. En el antiguo pacto Dios siempre fue un Dios externo, trabajando desde el exterior. Aun cuando la unción venía sobre ciertas personas, era desde el exterior y nunca desde el interior. Pero de repente Jesús viene, los cielos son abiertos, el velo se rasga de arriba abajo, hay acceso directo. Ya no tenemos, lo digo con todo el respeto del mundo, pero ya no tenemos que cantar, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Ya no canto más, ya, porque ya luego no van a poder dormir. Ya no hay que cantar. Llévame al lugar santísimo. Dios no está fuera, ahora Dios está dentro. Dios vive en cada uno de nosotros. Insistimos en entender la importancia de renovar la mente. Insistimos en entender la importancia de cambiar las creencias porque Dios trabaja desde adentro. La unción venía sobre David o podía venir sobre Sansón, siempre desde afuera. Pero ahora, los cielos abiertos, acceso directo por la gracia, somos templos del Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y desde este lugar Dios empieza a trabajar en el interior. Dios empieza a trabajar en el interior y claro que luego lo de afuera se va adaptando. Claro que luego hay cambios en el exterior, pero ¿dónde empieza todo? Cuando la religión ha querido que miremos lo de afuera, y si hacemos esto, Dios va a hacer aquello, y si hacemos lo otro, Dios va a bendecirnos cuando hagamos esto, y la gente habla de los diezmos para que Dios haga algo, y habla de las primicias porque Dios va a hacer algo, y habla de esto y de aquello. No, escuche, Dios dentro suyo. Y usted permitiendo que la palabra venga y le enseñe, que la palabra venga y derriba fortalezas, y derribe argumentos, y puedan caer y usted pueda ser edificado y levantado en la realidad de Dios viviendo en usted y en la realidad de la obra completa de Jesucristo y en la realidad de ese sacrificio perfecto que fue más que suficiente, absolutamente para todo. Dios está dentro suyo y desde ahí Él está trabajando. Y desde ahí obviamente se manifiesta en su salud, se manifiesta en su economía, se manifiesta en su familia, se manifiesta en su negocio. En estos tiempos, como hemos venido hablando de pandemia, de confinamiento, etcétera, etcétera, estamos escuchando testimonios de cómo la bondad de Dios se ha seguido manifestando en vidas.
Cómo la bondad de Dios se ha seguido manifestando en más y más personas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja desde el interior, pero obviamente lo que está dentro acaba saliendo fuera. El punto es cómo yo soy consciente, hasta qué punto soy consciente del Dios que habita en mí. Y cómo puedo permitir que la palabra venga y trabaje en mí y renueve mi forma de pensar. Para que todo lo que hay dentro de mí, claro, acabe manifestándose. Pero primero necesito ser consciente de lo que ya hay dentro. Necesito ser consciente de lo que Dios ya ha hecho en mí. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, hemos muerto al pecado, verso 2, verso 11, consideraos muertos al pecado. Un momento, claro, hay una verdad posicional. Todo el que está en Cristo ha muerto al pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo yo me estoy considerando? Y la forma de considerarme es permitiendo que la palabra renueve en mi mente. Así es. No hay más. Dios dice que yo he muerto al pecado. Pero ¿cómo yo me estoy considerando es la clave? Dios me dice que por las llagas de Jesús he sido sanado. Pero ¿cómo yo me estoy considerando? Dios me dice que no me va a faltar nada y que Él es mi fuente y que Él ha suplido abundantemente. Pero ¿cómo yo me estoy considerando? Dios me llama santo, Dios me llama justo, Dios me llama perfecto, pero ¿cómo yo me estoy considerando? Debo permitir. ¿Qué dice la palabra en Santiago 1? Venga conmigo a Santiago capítulo 1. Aleluya. Santiago capítulo 1. Verso 22. Bueno, vamos al verso 21 y avanzamos. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado de la salvación del alma, que es precisamente el punto que estamos tocando de la renovación de nuestra forma de pensar, y hemos hablado de la importancia de recibir con mansedumbre, de entender, escuche bien, querido, querida, que siempre hay gente que sabe más que nosotros. Así es. Y que todos, absolutamente todos, necesitamos seguir creciendo en conocimiento. Amén. Todos necesitamos seguir creciendo en conocimiento. Amén. Yo necesito seguir creciendo en conocimiento, pero que quede bien claro esto, ¿no? Obviamente, cuanto más crezcamos en conocimiento de todo, mejor, pero el conocimiento que me transforma es el conocimiento de Jesucristo, Amén. no cualquier conocimiento. Así es. El que me transforma es el conocimiento de Jesucristo. Entonces yo necesito seguir creciendo en conocimiento. Y escuche, gloria a Dios, todo el que pueda estudiar hebreo, perfecto. El que pueda estudiar griego, perfecto. Pero que nadie piense que por hablar hebreo Dios le ama más. Porque no es así. No es así. O yo puedo tener todo el conocimiento del hebreo que yo quiera, pero como no se me revele Cristo, voy a tener problemas. Sí. Voy a tener problemas. Y puedo conocer toda la cultura del pueblo judío, y puedo conocer toda la fiesta del pueblo judío al dedillo, y lo puedo conocer todo perfectamente, pero como Cristo no se me revele cada vez más. Como Cristo no se ha formado cada vez más, porque ¿cuál era el problema de Pablo con los Gálatas? ¿Que pecaban mucho? El problema de Pablo con los Gálatas, que no es que fuera de Pablo, sino de Dios, por así decirlo, pero el problema de Pablo con los Gálatas, y por eso esa carta es tan dura, por así decirlo, es que ellos habían empezado a querer añadirle algo a la obra completa de Jesucristo. Porque al fin y al cabo, la clave de Gálatas es esa. Es a la obra de Jesucristo no se le puede añadir nada.
Absolutamente nada. Y el problema con los Gálatas era ese, que vinieron unos judaizantes, vinieron los judaizantes y les dijeron, no, que lo de Cristo está bien, pero hay que añadirle aquí unas cositas, que lo de Cristo está bien, pero hay que guardar el sábado. Escuche, si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero no crea que Dios está en ese asunto. Porque habiendo hablado Dios a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Cuando creo que Dios está en un asunto externo o diferente al Hijo, es donde estoy cometiendo un error. Porque todo hoy se centra en el Hijo, en la realidad de la obra completa y del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí nosotros podemos caminar y ser guiados y actuar en la manera que pensamos que debemos actuar, sin ningún tipo de duda, pero desde el entendimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Desde el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y no intentando sustituir a Cristo o intentando añadirle algo a esa obra perfecta. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Alguien puede decir, aquí está hablando de la ley, Kenneth. Sí, pero no habla de la ley mosaica. Habla de la ley de la libertad, y esa no puede ser la ley mosaica, porque esa era la de condenación y muerte. La de la libertad, obviamente quien es Cristo y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí dice que considera su rostro en un espejo. ¿Qué es lo que usted ve cuando se mira en un espejo? Usted ve el reflejo de su cara, ¿verdad? Usted se mira en un espejo a la mañana para poder peinarse bien. Yo no tengo ese problema. Yo siempre voy peinadito. Pero usted se mira a la mañana para peinarse bien. Pero usted, hay gente que dice, ¿qué es lo que ve cuando se mira al espejo? Y la gente dice, mi cara. No, usted no está viendo su cara, usted está viendo un reflejo de su cara. Realmente ninguno de nosotros hemos visto nuestra cara con nuestros propios ojos, porque para ver nuestra cara tendríamos que sacarnos los ojos, mirarnos y volver a colocarlo. Y sería una imagen desagradable. Un poquito. Entonces, vemos el reflejo de nuestra cara en el espejo. Pero el espejo nos señala y nos indica ciertas cosas. El espejo nos puede decir, estás despeinado. El espejo nos puede decir, tienes una mancha aquí o tienes una mancha allí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros miramos la palabra? La palabra nos va a decir quiénes somos, pero ¿dónde? En el Espíritu. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Y cuando yo miro la palabra me revela quién soy yo en el Espíritu. Y conforme yo voy mirando la palabra, me dice quién soy en el Espíritu. ¿Para qué? Para que mi sistema de pensamientos se ponga de acuerdo con lo que ha ocurrido en el Espíritu, de manera que de esa forma yo acabe manifestando lo que ya hay en el Espíritu. Ustedes saben que más de una vez les he recomendado el libro Espíritu, Alma y Cuerpo de Andrew Womack. Trate de conseguirlo, de verdad se lo digo. Sé que ahora, no sé cómo estará la situación de envíos en algunos lugares y a lo mejor ahora con el tema de la pandemia sea más difícil, pero trate de conseguirlo, comprándolo, obviamente. Colabore con los autores, por favor. Trate de conseguir Espíritu, Alma y Cuerpo de Andrew Womack. Y él ahí hace unas imágenes y habla del espíritu y del cuerpo y cómo el alma, que tiene que ver con la forma de pensar, es una válvula. Es como cuando usted tiene un grifo y hay una válvula que se abre y se cierra. Entonces, el alma, la mente renovada, es esa válvula que se va abriendo y permite que todo lo que hay en el interior de la persona acabe manifestándose en el exterior. Amén. Y esa es la clave, y ese es el punto. Gloria a Dios.
Y por eso muchos se decepcionan, porque les dicen es que están sanos, es que son prósperos, y luego miran su vida y dicen, pero no veo nada de eso. No, porque yo todo lo que he sido hecho, todo lo que la Biblia me dice que yo soy, lo soy en el Espíritu. Pero ahora yo trabajo con la palabra para que esta mente que ha sido educada de una forma diferente, esta mente que por años ha sido educada bajo el sistema de los 5 sentidos físicos, esta mente que se ha adaptado a lo que oía sin Cristo, a lo que veía sin Cristo. Entonces esta mente ahora necesita ser renovada y se le necesita enseñar y decirle, no, un momento, que aquello que te decían los sentidos físicos no es la verdad. Recuerde que nosotros decidimos no creer en una realidad temporal porque estamos creyendo una verdad eterna. Amén. Entonces ahora nosotros, pero tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a quien nos dé la información correcta. Es como cuando me dicen, no, es que somos pecadores. Escuche, me están dando una información incorrecta. Nadie que está en Cristo es un pecador. Nadie. Ninguno de los que estamos en Cristo somos pecadores. Ninguno de los que estamos en Cristo tenemos doble naturaleza. Todos los que estamos en Cristo somos santos, justos, perfectos y tenemos la naturaleza de Dios única y exclusivamente. No hay más. Y no hay nada que podamos hacer para ser más santos. Y no hay nada que podamos hacer para ser más justos. Y no hay nada que podamos hacer para ser más perfectos o para tener más la naturaleza de Dios, porque ya la tenemos, porque somos hijos. Aleluya. Somos hijos. Amén. Tenemos esa naturaleza, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. No somos pecadores, somos justos. Amén. Por eso estamos totalmente preparados para lo que tenga que pasar en el futuro. Cuando antes se nos decía, hay que prepararse que Cristo viene, hay que prepararse que Cristo viene. Ahora todo eso tiene que cambiar y usted tiene que entender, sea lo que sea que tenga que pasar, estoy preparado porque Cristo ya me ha preparado para eso. Aleluya. Gloria a Dios. He sido totalmente preparado por gracia. Amén. Entonces, todo lo que la Biblia me enseña, el punto es, ¿a qué le estoy dando yo mi atención? Si yo permito que me sigan diciendo, eres pecador, eres pecador, eres pecador, voy a creerme esa información cuando la verdad bíblica o la verdad de Dios me dice, eres santo. El problema es que si sigo creyendo que soy pecador, nunca me consideraré muerto al pecado y seguiré pecando. Pero cuando se me revela que soy la justicia de Dios en Cristo, se me revela que he muerto al pecado, voy a empezar a considerarme como tal y voy a caminar como lo que soy. Amén. Así es. Ese es el punto, querido, querida. Entonces, ¿qué información voy a recibir? Porque ahora mi alma necesita, mi mente necesita recibir la información de Dios para que entienda y se ponga de acuerdo con el Espíritu. Y no solo con el Espíritu, sino con Dios. Así es. Porque recuerde que la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, estoy yo como ser espiritual, el Espíritu Santo que somos uno, y ahora trabajamos para que la mente, para que el alma se una a nosotros. Así es. De manera que el cuerpo y todo lo externo se tiene que acabar amoldando a lo que hay en el Espíritu. Todo lo que usted tiene dentro suyo tiene que acabar manifestándose fuera. Pero lo que le da acceso o lo que le da salida es la renovación de la mente con la palabra de Cristo. Permitir que la palabra trabaje y trabaje y trabaje. No hay, hoy con todos los inventos que hay algún, aquí le llamamos cortacaminos. No hay cortacaminos. ¿Hay algún atajo? No hay atajo. Esto hay que hacerlo. Este trabajo hay que hacerlo. Porque si no hay cosas que no van a cambiar nunca. Así es. Hay hábitos que no van a cambiar nunca. Hay formas de actuar que no van a cambiar nunca. Y estamos en Cristo igual, ¿eh? Pero no van a cambiar nunca si no cambiamos nuestra forma de pensar. Así es. Por eso nos engañaríamos a nosotros mismos
si pensáramos que vamos a tener resultados diferentes o vamos a experimentar cosas diferentes si seguimos pensando como pensábamos antes de Cristo, o si seguimos pensando de una manera religiosa. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la única forma de que experimentemos resultados diferentes será cuando empecemos a pensar diferente y empecemos a creer diferente. Si no pasa eso, hay cosas que no vamos a experimentar. Así es. Hay cosas que no vamos a ver manifestarse. Pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que veamos cómo se manifiestan estas cosas, pero hay cosas que no se manifestarán hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar. Hasta que no permitamos que el sistema de creencias cambie. Y eso solo lo puede hacer la palabra. De ahí que decidimos sentarnos y escuchar. De ahí que decidimos sentarnos y pasar tiempo con la palabra. Y obviamente cuanto más tiempo meditamos en la palabra, meditamos en lo que hemos oído, más rápido nuestra mente cambia. Así es. Pero es que todos tenemos que pasar por eso. De ahí que nosotros a veces hemos comentado, cuando nosotros fuimos a estudiar a la Escuela Bíblica Domata, en el año 98, estábamos de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde escuchando la palabra. Imagínense, son 15 horas escuchando la palabra. Y luego, aparte de las reuniones que teníamos en la congregación, porque eso era la escuela bíblica, que nosotros vivíamos en Sabadell y la escuela bíblica era en Barcelona. Entonces, toda la tarde escuchando la palabra, pero luego teníamos reuniones de líderes con nuestro pastor, teníamos, obviamente en aquella época teníamos reunión domingo a la mañana con nuestro pastor, domingo a la tarde, todo ese tiempo escuchando la palabra, y claro, cuando empezamos en septiembre había cosas porque el mensaje de fe, no habíamos escuchado el mensaje de fe apenas. Había muchas cosas que no sabíamos y el mensaje de fe vino y empezó a golpear conceptos religiosos. Pero estábamos cada día escuchando y nos sentábamos y a veces, obviamente, si nos levantábamos a las 5 de la mañana, salíamos a las 2 de trabajar, llegábamos a casa, nos duchábamos, nos aseábamos, comíamos rápido porque a las 3 había que irse. Y usted podía estar cansado durante la primera hora, pero íbamos con nuestra Biblia, con nuestra libreta, con nuestro bolígrafo y a tomar apuntes. Y a permitir que la palabra empezara a trabajar en nosotros. Así durante 9 meses. Pero escuche, es que no hay otra forma. Así es. No hay otra forma. No hay otra forma. Gracias a Dios porque todo lo que Dios ha hecho en el Espíritu es instantáneo. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer con la mente. Y ese trabajo hay que hacerlo. Porque lamentablemente somos bombardeados con muchísima información incorrecta. Y usted va a su lugar de trabajo y a lo mejor le están bombardeando con información incorrecta. O la religión nos bombardea con información incorrecta. Obviamente las noticias, los telediarios, la prensa. Si en medio de todo eso no nos sentamos y permitimos que la palabra trabaje en nuestra forma de pensar, lamentablemente vamos a ser arrastrados por la corriente del sistema de este mundo, cuando resulta que nosotros podemos disfrutar de un sistema sobrenatural. Amén. Podemos disfrutar de un sistema que está por encima de lo natural. Gloria a Dios. Y es el sistema del reino de Dios. Amén. Dios quiere que usted y yo disfrutemos de lo sobrenatural. Amén. Así es. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer y nos ha dado absolutamente todo lo que nos tenía que dar para que nosotros disfrutemos de ese sistema. Escuche, Gloria a Dios. lo más difícil, lo más difícil lo hizo Dios. Claro. De nuestra parte no es difícil. Nuestra parte es permitir que esta palabra
trabaje en nuestra forma de pensar. Así es. Gloria a Dios. Nuestra parte es sentarnos, fíjese, sentarnos y darle cabida a la palabra. Nuestra parte es lo que usted está haciendo ahora. Claro. Es sentarse, es decir, no, nadie me va a molestar, no puedo ir al local, pero yo tomo la responsabilidad de sentarme como si estuviera en el local y doy mi atención a la palabra y permito que la palabra trabaje en mi sistema de creencia. Y por favor, entienda bien esto, no estoy diciendo que usted tenga que creer todo lo que nosotros enseñamos. No. Si hay algo que choca contra lo que usted piensa, vaya a la palabra, analícelo, estúdielo. Y seamos lo suficientemente humildes para reconocer que si estábamos equivocados, lo reconocemos, rechazamos eso y abrazamos la verdad de Cristo. Pero no porque la predica Kenneth o porque la predica Keila, no, porque es la verdad de Cristo. Así de sencillo. Porque, como ya hemos dicho, yo he predicado en otras ocasiones cosas incorrectas, pero doy gracias a Dios que Él me ha enseñado y me sigue enseñando. Y si hay cosas que son incorrectas, Dios me sigue enseñando, pero debemos tener la capacidad de querer abrazar la verdad de Cristo, de querer experimentar la verdad de Cristo en nosotros, para que nuestra mente se renueve. Amén. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén, aleluya. Por lo tanto, si mi forma de pensar no cambia, lamentablemente mi vida tampoco cambiará. Y eso significará que yo seguiré conectado con los sentidos físicos y no con lo que mi espíritu está creyendo. Y eso significará que yo seguiré dándole rienda suelta a las emociones en vez de permitir que sean mis creencias las que dominen mi forma de pensar y mi forma de caminar. Y la única forma es dándole cabida a la palabra. Querido, querida, con esto acabamos la serie de Identificados con Cristo, solamente diciéndole, no acabo todavía, pero sí, ya vamos entrando en el final. Pero acabamos esta serie, comenzaremos una serie nueva sin ninguna duda, pero diciéndole, disfrute de la palabra. Disfrute de la palabra de Cristo. Porque es cierto, si no cambio mi forma de pensar, no va a cambiar mi forma de vivir. Pero esto debería ser un deleite. Si hay algo que a nosotros nos ha ayudado tanto, es disfrutar cuando nos sentamos a oír la palabra. La gente que Dios nos permite pastorear lo saben, que cuando traemos un invitado, yo siempre digo, bueno, hoy me toca sentarme y disfrutar a mí también. Yo disfruto predicando, se lo aseguro. Si no lo disfrutara, piense que no estaríamos aquí conectados cada día. Pero disfrutamos predicando. Para mí es un honor y un placer el poder enseñar y predicar el verdadero evangelio de Jesucristo a todo aquel que quiera escucharlo. Sin ninguna duda. Pero ¿sabe qué? Yo disfruto mucho sentándome y escuchando. Para mí es un deleite aprender. Es un deleite cuando hemos recibido ministerios y yo he podido estar una semana sentado y escuchando. Con mi libreta, con mi Biblia, con mi bolígrafo, como se lo decimos siempre a ustedes, y tomando apuntes. Y permitiendo que quizá cosas que son enseñadas golpeen mi forma de pensar, pero luego lo hemos repasado, lo hemos estudiado, hemos meditado en eso y hemos visto que es la verdad de Cristo. Y por lo tanto, hemos abrazado esa verdad para poder seguir aprendiendo y para poder seguir creciendo en conocimiento. Yo les invito a que permitan que la palabra siga trabajando en cada uno de ustedes. La palabra en el interior, trabajando luego en el exterior. Aleluya. La palabra desde adentro,
manifestándose afuera. Gloria. Gloria a Dios. Qué poderoso, qué glorioso. Saber que desde adentro podemos empezar a cambiar cosas fuera. Sí. Pero por eso Pablo, claro, cuando vamos leyendo y vamos aprendiendo, hay versos que toman otro sentido. Pablo decía, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque la vista, ¿qué hace? Mirar lo externo siempre. La fe mira lo interno. Entonces, necesitamos entender eso. ¿Dónde está mi enfoque? Deje de enfocarse en lo externo y enfóquese en lo que Dios ha hecho dentro suyo. Amén. Aleluya. Enfóquese en lo que la palabra está haciendo en usted. Ujú. Deje de enfocarse en la enfermedad y enfóquese en la sanidad que Dios le ha dado. Deje de enfocarse en la falta de trabajo y enfóquese en la palabra trabajando en usted. Deje de enfocarse, hay cosas que cambian de forma sobrenatural. Y a veces hemos intentado nosotros cambiarlas. Siempre recordamos la historia del pastor John Austin. Cuando a veces se le acercaba gente y le decía, pastor, yo tengo que hablar con usted porque tengo un problema. Y el pastor John Austin le decía, ok, vamos a hacer algo. Durante los próximos 2 meses, usted no falte a ni una sola de las reuniones. Ni una sola. Siéntese y atienda a la palabra. Y de aquí 2 meses volvemos a hablar. Y el pastor John Austin decía que en el 95% de las personas no volvían a hablar con él porque en ese periodo de tiempo que se habían sentado a escuchar la palabra ya se les había solucionado el problema. Así es. A veces no entendemos el valor que hay en el sistema espiritual porque somos demasiado conscientes de lo natural. Ujú. El hermano Hegan en sus reuniones cuando traían enfermos psíquicos con problemas psicológicos o mentales, él decía, colóquelos en primera fila y que estén en todas las reuniones. ¿Y sabe qué pasaba? Porque el hermano Hegan hacía campañas o eventos de una semana y predicaba a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde. A veces una semana o 2 semanas. Y ahí los traían y los sentaban en primera fila. Y antes de que acabara la semana, muchos de ellos habían quedado totalmente sanados. Porque cuando nosotros nos ponemos bajo la palabra y permitimos que la palabra vaya renovando nuestra forma de pensar, Amén. de repente lo que está en nuestro espíritu empieza a manifestarse. Por favor, entienda bien o quiero explicarme bien. Yo no estoy diciendo que su sanidad está sujeta a escuchar la palabra, está condicionada a escuchar la palabra. No, usted ya está sano, Amén. pero a veces tenemos fortalezas mentales que nos están gritando otra cosa. Hay voces que nos están gritando que estamos enfermos. Hay voces que nos gritan que nos vamos a morir. Hay voces que nos gritan que no vamos a poder pagar las facturas. Y están gritando aquí. No están gritando afuera. No, están aquí gritando. Y usted las puede oír gritar. Usted las puede oír gritar de tal manera que no le están dejando dormir por la noche. Las está oyendo gritar de tal manera en su mente que usted no está pudiendo descansar. Esas voces están gritando. Y le están gritando a usted. No vas a poder pagar las facturas. No vas a tener para tus hijos. No vas a poder comprarles comida. Te vas a morir de esta enfermedad. ¿Te acuerdas de que murió tu abuela? ¿Te acuerdas de que murió tu madre? Tú vas a morir de lo mismo. No vas a poder solucionar. Esas voces están gritando. Ahí es donde usted tiene que tomar la decisión de permitir que la voz de Cristo sea la que más grite de todas y que la voz de Cristo haga callar todas las demás voces. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí es donde usted va a tener que tomar la decisión. Así es. La sanidad no está condicionada a eso, no, usted ya está sano, Amén. pero hay otras voces que le están queriendo convencer de lo contrario. Así es. Por eso Romanos capítulo 4 nos habla de estar plenamente convencidos. ¿Cuál es su convicción? ¿Y cómo hago para estar convencido, Kenneth? Permita que la palabra le convenza. Amén. No que un sistema religioso le convenza. No que Kenneth o Keila le convenzan. Permita que la palabra de Jesucristo le convenza. Permita que la palabra de Jesucristo le convenza que usted no morirá,
sino que vivirá y verá la bondad de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. Usted no va a morir antes de tiempo. Da igual de qué murió su abuela, de qué murió su mamá, usted no va a morir antes de tiempo. Amén. Así es. Usted va a tener suficiente para poder pagar las cosas, para pagar las facturas, para comprarle a sus hijos lo que necesiten. Porque no, pero es que vengo de una maldición familiar económica, esa maldición quedó rota en Cristo. Allá no hay maldición sobre usted porque no existen las maldiciones generacionales, porque en Cristo toda maldición ha quedado rota y ahora solamente hay bendición para usted. Empiece a disfrutar de la bendición. Amén. Aleluya. Haga callar las voces contrarias. Como decía Corintios, llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Haga callar las voces contrarias a Cristo y permita que la verdad de Cristo sea la que prevalezca y la que le convenza. Amén. Su familia está bendecida. Gloria a Dios. Mis hijos se van a perder. No, sus hijos no se van a perder. Sus hijos le pertenecen a Dios. Cristo pagó por ellos y sus hijos van a servir a Dios y van a vivir disfrutando la vida en Cristo. Pero no bajo un sistema opresor religioso. No. Van a vivir en la libertad que solo Cristo puede dar. Gloria a Dios. Nunca voy a poder dejar este vicio. Sí, usted ha sido hecho libre de todo vicio porque el Hijo le ha libertado completamente. Amén. Permita que la verdad de Cristo le convenza. Gloria a Dios. No haga caso a las voces que están hablándole mentiras. Cierre sus oídos a las mentiras y permita que la verdad de Dios se levante. Amén. Y aprenda a confiar y a descansar en esa verdad. Así es. Gloria a Dios. Amén. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Gracias por tu palabra maravillosa, por habernos enseñado, porque hemos podido seguir aprendiendo. Gloria a Dios. Padre, oramos por cada persona que está conectada, que está escuchando esta enseñanza. Gracias, Padre. Que tu palabra les ayude a hacer callar las mentiras y que puedan ser convencidos por la verdad. Aleluya. Gracias, Padre. Mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, dele gracias a Dios. Aleluya, Jesús. Gracias. Y permita que la palabra de Dios le convenza. Usted está sano, usted ha sido prosperado en todo, usted está totalmente bendecido, libre de toda maldición, libre de todo vicio, libre de toda esclavitud, libre de toda mentira del diablo. Gloria a Dios. A lo mejor ha pensado que nadie le ama, eso es una mentira del diablo. Dios le ama y hay mucha gente a su alrededor que le ama. Amén. A lo mejor ha pensado que usted no va a poder con todo esto. Es que usted no tiene que poder con todo esto. Es Cristo en usted. Amén. Usted tiene que aprender a dejarlo, a dejar sus cargas y a descansar en Cristo. Gloria a Dios. No permita pensamientos engañosos. Si usted le ha estado alimentando pensamientos de suicidio, olvídese de eso. Dios le ama y hay mucha gente que está dispuesta a ayudarle. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarle. Permita que Dios abra sus ojos para que usted pueda ver la verdad que hay a su alrededor, de la gente que Dios ha colocado, que le ama y que van a ayudarle. No se deje engañar. Disfrute del amor de Dios y viva una larga vida aquí en la tierra con sus seres queridos, disfrutando del amor incondicional de Dios y de la libertad que Cristo le ha dado. Porque usted ha sido hecho libre de todo pensamiento de suicidio y de muerte. Gracias, Padre. Disfrute de la realidad en Cristo, del Espíritu Santo dentro suyo. Y desde hoy decida disfrutar esta vida y no volver a alimentar ninguno de esos pensamientos. Padre, sé glorificado en todo tiempo. Gracias, papá. Te exaltamos. Gracias porque esta semilla ha sido sembrada y cumple el propósito. A ti sea toda la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. Amén, Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno siempre. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien. Abrace la verdad de Dios. Amén. Abrace la verdad de Cristo y decida correr con ella. Que nadie le detenga. Que nada ni nadie le impida correr con la verdad de Cristo hacia adelante. Obstáculos van a venir, pero usted tome la decisión de ir hacia adelante. Amén. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a todos por conectarse. Oramos a Dios creyendo que esta palabra ha sido de beneficio para sus vidas, que ustedes han sido edificados. Y si quieren, compartan el vídeo, ya saben, para que otras personas sean beneficiadas. Si quieren que esta enseñanza pueda ayudar a otros, compartan el vídeo con otras personas. También pueden visitar el canal de YouTube y pueden compartirlo en sus redes sociales si quieren, por favor, y suscríbanse. Estamos casi en 400, estamos en 380 y poco. Así que, bueno, sería maravilloso llegar a ese número de 400 con su ayuda. Mañana a las 7:30 seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras y con ese tema que levanta un poquito de nerviosismo en algunas personas, como es el tema de la ley. Pues vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir hablando de la ley. A quien quiera aprender, mañana a las 7:30 estaremos aquí en directo. Muchísimas gracias a todos, les amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mandamos un fuerte abrazo. Mi esposa Keila, aquí está, se han visto 3 dedos, pero eran suyos, se lo aseguro. Así que, y de mi parte también, cuídense mucho, estamos a su servicio, lo que necesiten, contacten con nosotros. Gracias, que tengan un hermoso día, una hermosa semana y para los que quieran mañana seguimos estudiando juntos. Gracias a todos.